Bienvenidos hermanos a una nueva enseñanza. Hoy nuestro Señor Jesucristo dice que el que ama más a su padre o a su madre no es digno de él. Con alegría y con todo gozo, con la ayuda del Espíritu Santo, preparémonos para escuchar lo que hoy el Evangelio nos comparte de San Mateo. Así que los invito a que nos pongamos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos regalas de poder compartir una nueva enseñanza. Ayúdanos, Señor, a ser buenos discípulos que te amen, que lo entreguemos todo por ti. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros los pecadores, que nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de este mundo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor, envía Señor tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 42. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos habla de esa importancia de la fidelidad como cristiano, como verdadero creyente y obediente en el Señor, para tener ese gozo, esa alegría, esa vida en el Espíritu. Pero también nos habla de la hospitalidad que nosotros debemos de tener con los demás, pero en especial en aquellos que llevan y anuncian el Evangelio con la verdad, no a medias verdades, solamente de aquellos que han creído en el Evangelio para poder anunciar. Por eso hoy dice el Señor en el Salmo 89, versículo 2 en adelante: el amor del Señor por siempre cantaré, tu fidelidad proclamaré.
de siglo en siglo. Como la importancia de ser fiel, porque nuestro Señor Jesucristo es fiel con nosotros. Pero ¿seremos fieles nosotros a Él, a su doctrina, a su enseñanza? Yo digo, tu favor es eterno, al hacer el cielo pusiste en Él tu fidelidad. Hasta ese cielo que vemos de día y de noche, nuestro Señor Jesucristo nos lo ha puesto. Una alianza hiciste con tu preferido, lo juraste a David, tu servidor. Fíjense cómo esa promesa que le dio a David, pero él tuvo que ser fiel. Y eso es lo que hoy el Señor nos invita a nosotros, la fidelidad. Por eso el Evangelio empieza hoy: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Porque esta manera de decir de nuestro Señor Jesucristo, de que el que ama más a su padre no es digno. Y muchos quieren darle de todo a los padres, pero cuando el día que ellos se mueren, pues le reclaman a Dios, hasta se llegan a enojar con Dios, porque se los ha quitado de sus vidas. O aquellos que dicen, yo no voy a misa porque tengo que cuidar a papá y a mamá por su avanzada edad. Pero el Señor nos pide esa fidelidad de ir a darle la honra y la gloria en la iglesia. Como dice Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo nos dice a nosotros que, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de toda la verdad. Por eso es importante que nosotros vayamos a misa los domingos, para darle esa honra, esa gloria a nuestro Señor, en ese banquete tan especial que no lo tiene nadie más, solamente la única iglesia de Jesucristo, la Santa Madre Iglesia Católica. De ahí en adelante, lo demás es puro show. Entonces dice el Señor que debemos de estar dispuestos, podemos amar a nuestros padres, luchar por ellos, esforzarnos, pero que primero es nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerden, el primer mandamiento que el Señor nos daba, que Él decía, amarás a Dios sobre todas las cosas, y entre esas cosas también están los papás. Así lo dice el Evangelio de San Marcos 12:29 en adelante. Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha a Israel. Hoy tenemos que escuchar ese mandamiento. Por eso el Señor nos llama a la fidelidad. El Señor nuestro Dios es único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Entonces, si ese es el primer mandamiento, es por eso que nosotros debemos de ir a la Santa Misa, a ser parte de ese banquete que ha sido preparado para nosotros. Y por eso dice el Señor que el que ama a su padre o a su madre más que a nuestro Señor Jesucristo no es digno de mí, aunque se diga que es católico creyente.
pero no es obediente porque no está obedeciendo de que hay que ir a ser partícipe. O el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Muchos de nosotros no llevamos a los hijos porque hacen bulla, porque gritan, corren y no vamos a misa. Entonces no les enseñamos la fe desde pequeños. Y luego nos preguntamos cuando ellos llegan a una edad adulta, ¿por qué no van a misa? ¿Por qué no buscan a Dios? Porque nosotros hemos sido responsables de que ellos no lo hagan. Y dice el Señor, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí no es digno de mí. Hoy el Señor dice que carguemos esa cruz. No sé cuál sea la cruz que hoy cada uno de nosotros lleva, enfermedad, problemas del trabajo, problemas familiares. Yo no sé cuál sea. Pero si nos pasamos todo el resto de la vida renegando, criticando, entonces no estamos llevando esa cruz, la cual nos premiará el Señor. Porque el Señor nos sigue pidiendo esa fidelidad, como hoy el Señor nos lo enseña a nosotros. Pero muchos no quieren cargar con la cruz, muy pesado. Y muchas veces en los matrimonios, porque la esposa tiene un carácter fuerte o el esposo, ninguno de los dos está dispuesto a soportar, entonces dice, mejor me voy, me busco a otra. No es que solucionó el problema, es que no quiso cargar su cruz y busca su propia condenación, porque entonces vivirá en el pecado de adulterio si está casado por el sacramento de la Santa Madre Iglesia Católica, el matrimonio. Pero si está casado solamente por la ley del hombre, sigue fornicando, también es un pecado. El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Para aquellos que dicen, hoy no iré a misa porque tengo que trabajar. O hoy no iré a misa porque necesito ir al parque a hacerme un asado para disfrutar con la familia. Y no van a misa. O aquel porque es un perezoso y no quiere ir a misa. Y como hoy muchos dicen, yo no le hago mal a nadie, no necesito ir a la misa, puedo quedarme en casa o la puedo ver hoy que ya es normal, la puede ver uno por las redes sociales. Y entonces está anteponiendo las cosas de Dios. Porque el Señor nos pide un sacrificio grande, que nos esforcemos, que cuando entre más difícil sea para nosotros y el esfuerzo sea en nosotros de querer ir y aunque nos cueste, pues el Señor nos va a acompañar. Entonces dice el Señor el día de hoy, esto que nos llama a la fidelidad con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que sacrificarnos. Tenemos que darnos a Él en todo. Pero si le buscamos los pretextos, hoy no iré a misa, hoy no me voy a confesar, hoy no quiero hacer el bautismo porque no ha cumplido un año, el niño o la niña, o simplemente no quiere hacer los sacramentos que nuestro Señor Jesucristo nos invita a vivir en la gracia, entonces están anteponiendo todo eso. Pero el que se sacrifique, el que diga, pues lo haré, me esforzaré, me voy a preparar, porque muchos no quieren recibir la preparación y simplemente quieren bautizar o se quieren casar o quieren hacer la confirmación sin tener preparación. Y mañana resultarán en una secta. ¿Por qué? Porque no han conocido su fe. Por eso hoy el Señor nos dice a nosotros que debemos
de sacrificarnos. Si queremos llegar al cielo, porque no podemos decir simplemente Dios es misericordioso, Dios me va a recibir y no importa si sigo siendo esa misma persona que antepone a nuestro Señor Jesucristo de segundo lugar, y las cosas materiales pues son la base principal en su vida. Entonces hoy el Señor nos está hablando de esa fidelidad grande que debe de existir entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros, a esa entrega que Él tuvo, camino al Calvario, llevando su cruz, amándonos a todos y teniendo aún la misericordia grande por cada uno de nosotros. Ahora, hablemos de esa hospitalidad que el Señor nos pide, porque aunque estemos dentro de la iglesia, aunque estemos en los grupos que podamos conformar, pero si no somos hospitalarios con el prójimo, con el que viene, estamos perdiendo el tiempo. Y por eso dice el Señor, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí me recibe a aquel que me ha enviado. Fíjense cómo es el complemento hoy de la primera lectura de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo de 8 al 16. Dice, un día pasaba a Eliseo por Sunam, había ahí una mujer rica que lo invitó para que se quedara a comer, y desde ese día, cada vez que pasaba por allí, se detenía en su casa. Cuando nosotros somos hospitalarios con los que anuncian el Evangelio, el Señor nos va a bendecir. Es una promesa grande que Él nos dice, que más adelante lo vamos a descubrir. Ella dijo a su marido, he sabido que ese hombre que pasa a menudo por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Por eso, esa santidad que tiene cada hombre que anuncia el Evangelio, debemos de orar por ellos para que se mantengan fieles a nuestro Señor Jesucristo, fieles a la única verdad y fieles a la palabra de Dios. No que piensen o que crean que las cosas son como ellos piensan. No, debemos de darlas a conocer como está escrito hoy en las Sagradas Escrituras. Ella dijo a su marido, he sabido que ese hombre que pasa a menudo por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Construyámosle en la terraza un pequeño cuarto y pongámosles allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así cuando pase por nuestra casa, podrá quedarse ahí. Fíjense que qué hospitalidad que le da a esta mujer al profeta Eliseo, sabiendo que le sirve a nuestro Señor. Y a veces a nosotros nos cuesta ser hospitalitarios con las personas. Nos cuesta dar a nosotros. Y ella lo da y hasta le ofrece construir algo para él. Sin miedo que Eliseo se lo podía quitar, se podía adueñar, no, se lo entregaba a él. Porque sabía que era un hombre que era de Dios. Un día que pasaba por allí, se fue al cuarto de arriba y se acostó. Le dijo a su sirviente, Gehazi, llama a esa mujer sunamita cuando la hayas llamado y esté cerca de ti. Dile,
Tú te preocupas por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que digamos por ti una palabra al rey o al jefe del ejército? Pero ella respondió, estoy bien en medio de mi familia. Tampoco ambicionaba cosas, a pesar de que le estaba haciendo un favor a Eliseo, sino que se conformó con esa unión familiar que debemos de tener en casa hoy en día. Pero muchas familias de nosotros, con esas indiferencias, con esos golpes de egoísmo y la fidelidad que el Señor nos pide a nosotros es que amemos a nuestro prójimo también. Pero nos cuesta. El Señor lo sabe. Pero si nadie nos anuncia, si nadie nos lo deja saber, ¿cómo nosotros vamos a descubrir la palabra de nuestro Señor Jesucristo? La conformidad que ella tenía. Eliseo volvió un día a tocar el tema. Pues bien, ¿qué se puede hacer por ella? Joetzin respondió, no tiene hijos. Y ya su marido es viejo. Fíjense cómo ella se había dado todo por el todo por este profeta. Y la preocupación del profeta de agradecerle por la hospitalidad que ella le había brindado. Por eso hoy el Evangelio dice en el 40, el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. ¿Cómo eso se va a, se va a dar ese milagro en la vida de ella? Porque dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo 10:42, dice, asimismo el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Y vean esa recompensa que el Señor Jesucristo a través del profeta Eliseo le dice a esta mujer a esta mujer de Sunamita. Eliseo le dijo, llámala. El sirviente la llamó y ella se presentó a la entrada del cuarto. Eliseo le dijo, entonces, por esta misma fecha, el año entrante, estarás acariciando a un hijo. Ella respondió, no, Señor mío, tú eres un hombre de Dios, no engañes así a tu sirvienta. Era un profeta de Dios y le estaba dando esa promesa que iba a ser madre, que iba a poder acariciar a un hijo. Y si seguimos leyendo el contexto, dice, ahora bien, la mujer concibió y al año siguiente, por esa misma fecha, tuvo al hijo, tal como Eliseo se lo había anunciado. Ese milagro en, en la vida de esa mujer, al haber sido hospitalaria con
el profeta Eliseo. Pero no nos equivoquemos en ser hospitalarios en esos falsos pastores, esos que dicen que tienen una revelación, porque ellos van enseñando mentiras, medias verdades, y que no están trabajando por Dios, aunque hablen de Dios. Y dice el Evangelio de hoy nos sigue a nosotros diciendo: el que recibe a un profeta porque es profeta recibirá recompensa digna de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Por eso, cuando nosotros vamos a misa, somos justos con el Señor, porque el Señor nos ha dado vivienda, comida, ropa, las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Y al ir a la misa somos justos con Él, en darle esa gloria porque nos ha bendecido grandemente. Y por eso hoy el Evangelio nos sigue llevando a lo que dice hoy nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, fíjense, el que recibe a un hombre justo, nuestro Señor Jesucristo era justo. Nos enseñó a vivir en la gracia, nos enseñó a vivir en la verdad, en la justicia. Y a pesar de eso, hoy la segunda lectura, que es de Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante, dice: ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Pero hay muchos hermanos que entienden mal este versículo y ¿qué hacen? Someterlos en el agua. Y siguen con ese bautismo de San Juan en el río, en el agua. Pero hoy somos bautizados en el Espíritu Santo. Entonces dice el Señor, San Pablo nos va enseñando y le iba enseñando a los romanos en aquel tiempo: ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Es renacer de nuevo. ¿Cómo nosotros volvemos a tener esa vida nueva? Cuando nosotros morimos al pecado, cuando nosotros nos alejamos del pecado a través del bautismo, a través del bautismo. Pero como éramos niños, no nos dimos cuenta. Pero si nosotros vivimos y nos esforzamos por vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues estamos dando vida a lo que el Señor nos ha dado. Porque dice, fuimos sepultados en Cristo, y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria, empezamos una nueva vida. Pero tenemos que vivir
lejos del pecado. Sí, de todos esos pecados que nos acorralan y que nos atraen, tenemos que aprender a vivir. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Cuando nosotros vivimos los sacramentos, lo que la Santa Madre Iglesia hoy nos enseña a través de las Sagradas Escrituras, como Cristo nos enseñó su doctrina, entonces tenemos esa certeza que un día resucitaremos con Él. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Sí, el hombre viejo, pero no se refiere a la edad, sino que ese hombre que ha sido un corrupto, un ladrón, un mentiroso, un fornicador, un adúltero, un calumniador y muchos más. O porque no hablan con la verdad, sino dicen medias verdades, dice el hombre viejo. Pero si nosotros volvemos a buscar la gracia, vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, las fuerzas, fíjense, como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo, las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Y a ese pecado que nos cuesta, ese pecado que a veces es dentro de las familias, en que los hermanos no se hablan, ni los hijos le hablan a los papás no le hablan a los hijos, o a la suegra o al suegro, y todos diciendo yo amo a Cristo, pero seguimos en el pecado. Entonces no estamos viviendo en la gracia que el Señor nos pide. Y dice, ¿hemos muerto? No es cierto. Entonces ya no debemos nada. No, seguimos vivos, pero si tratamos de vivir alejados del pecado, entonces estamos viviendo en la gracia de Cristo. Y es el Espíritu Santo que está en nosotros. Hemos muerto, no es cierto, entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Pero es de fe, es de creer. Sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Había vencido a la muerte Él en la cruz. Por eso dice el Señor hoy que el que no es digno, el que quiera seguirme, que lleve su cruz, como dice el Evangelio hoy. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Por si andamos renegando, ¿por qué me toca sufrir? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Y nos olvidamos que esa cruz nos está llevando a la santificación cuando aprendemos a vivir con ella. Y así glorificamos a nuestro Señor Jesucristo y damos muerte al pecado. Así pues, si hay una muerte para el pecado que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios, la promesa de Dios. Podremos vivir, pero para eso tenemos que alejarnos, tratar de ir a la Santa Misa, tomar el cuerpo de Cristo, ir a la confesión, y si no se ha casado, cásese para dejar ese pecado que lo aleja cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Así también, ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces la vida del cristiano, por eso el Señor nos llama a esa fidelidad,
Porque si nos mantenemos fieles, estamos viviendo para Dios. Y aún no hemos muerto, pero ya hemos empezado a vivir cuando vivimos en la verdad, cuando somos verdaderamente cristianos, obedientes y justos. Y dice el Evangelio: asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Lo decía Jesús a sus discípulos y también se los decía a la gente. Pero también hubieron muchos que no quisieron creer, que no lo quisieron oír, a pesar de que lo tenían. Pero aunque Él les hablara, no quisieron abrir los oídos. Por eso el Evangelio de Mateo 19, 28, 27 por ahí, esta es una promesa grande que el Señor hoy nos da a nosotros. 17, 19, 27. Mateo 19, 27 dice: entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Como hoy muchos de nosotros hemos dejado a la familia y hemos preferido buscar a Dios. Hemos dejado a los hijos, pero si se puede llevar a los hijos a la iglesia desde pequeños, llévese, enséñele. Que usted no puede ir hoy a una fiesta porque tiene que ir a misa. Hágalo, sacrifícase. Verá la bendición en la vida de usted y en la vida de su familia. Se lo aseguro. Y dice nuestro Señor Jesucristo le contesta a Pedro, versículo 29. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre y madre, hijos o propiedades, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Qué maravilloso es el Evangelio de Cristo. Saber que servirle a nuestro Señor Jesucristo tendrá una recompensa, pero que a lo largo del camino habrán piedradas, habrán críticas, habrán calumnias. Pero para eso, para los que hemos dejado todo, pero no está diciendo el Señor, abandona tu familia, no seas responsable. No, tienes que ser responsable, tienes que cuidar de tu familia, porque la familia es la base en la vida cristiana y en la vida cotidiana de cada ser humano. Entonces, por eso el Señor hoy nos llama. Queremos tener vida eterna, entonces dice el Señor: y todo el que haya dejado casas, hermanos y hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Que el Señor te bendiga, hermano. No te olvides de rezar por el diácono Gilberto y por el nuevo sacerdote Sebastián, que llegará a nuestra parroquia. Que el primer domingo de julio vamos a gozarnos con la presencia de este nuevo sacerdote para esta parroquia que el obispo ha designado para que sea nuestro pastor. Y que Mamita María nos guarde y nos proteja siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.